Muy buenas tardes, les damos la bienvenida a un nuevo encuentro, entrevista acá en La Tercera TV. Hoy para analizar un debate que tuvo bastante fuerza ayer, a propósito de la tramitación del proyecto de identidad de género que se encuentra en este momento en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, y las declaraciones del presidente de la Cámara, que planteó en un momento la posibilidad de postergar la votación pactada el próximo 16 como una forma de no provocar a la Iglesia en el momento en que se encuentre ya en nuestro país el Papa Francisco. A propósito de eso, queremos conversar hoy día esa situación con Juan Enrique Pi, presidente de la Fundación Iguales. Buenas tardes, Michel. Gracias por estar con nosotros. Y ver qué te pareció, cómo te enteraste y un poco cuál fue la evolución del tema para usted en este sentido. Bueno, nos enteramos muy temprano en la mañana de las declaraciones del presidente de la Cámara. Inmediatamente llamamos al gobierno, llamamos a los jefes de bancada para básicamente saber en qué consistía esta declaración, si era algo concertado o si era simplemente una declaración del presidente como persona natural, digamos. Efectivamente era solamente una declaración de Fidel Espinosa y en ese sentido inmediatamente pedimos la aclaración. Inmediatamente dijimos que nos parecía inaceptable. La tabla de la Cámara de Diputados no puede definirse de acuerdo a sensibilidades específicas de jefes de Estado que vienen a visitar el país. No, y además que lo han dicho mucho, hoy día Chile es un Estado laico, por lo tanto esa prudencia o ese cuidado, ese tacto, es una cosa muy subjetiva y muy personal. Exactamente, además de que llevamos casi 100 años de separación entre el Estado y la Iglesia, por lo tanto que un tema en particular le moleste a la Iglesia Católica y por lo tanto no deba ser discutido o deba aplazarse nos parece inaceptable. Además también este proyecto de ley va a cumplir 5 años ya de tramitación en mayo de Lo conversábamos fuera de cámara, el 7 de mayo de 2013 ingresó el proyecto y se encuentra en el segundo trámite. Se encuentra en segundo trámite, estuvo solamente en el primer trámite durante 4 años. Un proyecto de ley que ha sido sumamente entrampado. Se le ha presentado más de 14 periodos de indicaciones, cuando en general los proyectos de ley tienen entre 3 4 periodos de indicaciones. Se ha presentado más de 200 indicaciones en el primer trámite a un proyecto de ley que tiene solamente 15 artículos. La Comisión de Derechos Humanos del Senado, que fue la primera comisión que lo analizó, muchas veces no alcanzó el quórum para poder sesionar, ¿verdad? Por lo tanto, es un proyecto que ha tenido muchas trampas, que ha sido constantemente boicoteado y por lo tanto nos parece inaceptable que ahora se busque una nueva excusa para volver a aplazar la discusión de un proyecto de ley que es urgente para una de las poblaciones más discriminadas del país, como son las personas trans. Dos cosas. Una, aclaremos que el gobierno le ha puesto suma urgencia a este proyecto, por lo tanto la postura del gobierno era muy distinta a la que planteó en su momento ayer puntualmente el presidente de la Cámara, Fidel Espinosa. ¿Usted tuviera la oportunidad de hablar con Fidel Espinosa por esta situación? No, lamentablemente no pudimos comunicarnos con el presidente de la Cámara, pero efectivamente el proyecto tiene suma urgencia, es un proyecto que ha sido definido por la Secretaría General de Gobierno como uno de sus proyectos prioritarios para el fin del gobierno. La Secretaría General de Gobierno ha tratado constantemente de apurarlo. Presentó las indicaciones que enmendaban ciertos aspectos que habían quedado débiles desde el Senado hace ya unas semanas. Los tiempos, como son acotados, quedan solamente 3 semanas legislativas. Estaban muy bien medidos y por lo tanto esta definición unilateral, ¿verdad?, del presidente de la Cámara, decir, ¿saben qué? Podemos ofender al Papa, por lo tanto vamos a aplazarlo, nos ha parecido bastante impresentable y por lo tanto también pareciera que al gobierno, de acuerdo a las declaraciones tanto de la vocera como del ministro secretario general de la Presidencia, también les parecen que no procede suspender una vez más la vista de este proyecto de ley por motivo de la visita del Papa, considerando además de que el feriado solamente es en la región metropolitana y el Congreso estará sesionando en Valparaíso. Exactamente. Hay que precisar que el proyecto, esta declaración de Espinosa quedó en nada, el mismo durante la tarde dio pie atrás y por lo tanto hoy día, de hecho, está en sesión la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara con la posibilidad de votar en particular el proyecto. Por lo tanto, está en movimiento, está en tramitación. ¿Cuál es el escenario usted el más ideal y también, hay que decirlo, el más realista, considerando, como decías tú, que quedan 3 semanas de legislación? Lo mejor que puede ocurrir es que nosotros efectivamente el 16 de enero votemos en particular este proyecto de ley en la sala de la Cámara.
de modo que podamos terminar el segundo trámite constitucional y volvamos al Senado. Inevitablemente vamos a tener un tercer trámite en el Senado, tenemos que volver a esa Cámara, volver a la Comisión de Derechos Humanos del Senado, porque va a haber diferencias entre lo que definió el Senado en el primer trámite y lo que está definiendo en este momento la Cámara en la Comisión de Derechos Humanos y luego en la sala. Por lo tanto, lo que nosotros esperamos es llegar a ese tercer trámite. Ojalá ese tercer trámite sea bastante acotado. Nosotros hemos dicho que este proyecto de ley requiere ciertas enmiendas en, por ejemplo, la inclusión de niños, niñas y adolescentes, en la eliminación de los exámenes patologizantes previos que se piden a las personas trans para el ejercicio de este derecho y en la defensa del matrimonio de la persona trans que decide ejercer su cambio de nombre y sexo registral. Si logramos tener bastante acotado las diferencias entre ambas cámaras, podríamos también lograr salir del tercer trámite y tener una ley de identidad de género aprobada de aquí al 11 de marzo. Los tiempos son muy acotados, es difícil lograrlo, pero no está absolutamente desechado. Ok, para generarle una idea a quienes nos están viendo en este momento, ¿podríamos explicar brevemente a qué apunta este proyecto de identidad de género? Y segundo, ¿cuáles son los nudos que tú visualizas que podrían hacer retrasar la tramitación del proyecto? Sí, claro. El proyecto tiene un solo objetivo y es la adecuación de los documentos de identidad de aquellas personas cuya identidad de género no coincide con el sexo que fueron registradas al nacer y, por lo tanto, el sexo con el que están inscritas en el registro civil. Lo que busca es la adecuación de estos documentos de identidad, el carné, el pasaporte, los certificados de nacimiento, de modo que el sexo registral se condiga con la forma en que esas personas se desarrollan en su vida social día a día. Hoy en día la gran discriminación que encuentran las personas trans en el ejercicio de trámites cotidianos es que al mostrar el carnet de identidad, al mostrar el pasaporte, la identidad legal, ¿verdad?, es distinta a cómo ellas se desarrollan en su vida social. En ese sentido, ese es el único objetivo del proyecto de ley. Y las grandes enmiendas que hay que hacerle son, primero, la incorporación de niños, niñas y adolescentes. Hoy en día los niños, niñas y adolescentes están excluidos absolutamente ¿Desde del qué edad proyecto. se considera mayor edad? Hasta ahora, de los 18 en adelante. En segundo lugar, los exámenes patologizantes. Este proyecto... ¿A qué te refieres con eso? Como está hoy en día el proyecto, lo que exige a las personas trans es que puedan demostrar a priori, antes de ejercer el derecho, que tienen una capacidad mental que les permite entender las consecuencias de este cambio de nombre y sexo registral. Nosotros decimos que eso es inaceptable. Y es inaceptable porque a los mayores de 18 años no se les exige en general ninguna acreditación de un estado mental o de comprender las consecuencias de sus actos para, por ejemplo, contraer matrimonio, reconocer hijos, pedir créditos, etc. Se entiende, la capacidad se presume, ¿verdad?, cuando uno es mayor de 18 años. Sin embargo, a las personas trans se les estaría exigiendo demostrar que son capaces de comprender las consecuencias de sus actos a priori. Creemos que eso no procede. Y, en tercer lugar, la defensa del matrimonio de esas personas. Hoy en día, si una persona trans está casada y quiere mantenerse casada, está en su derecho a mantener su vínculo matrimonial y su familia, ¿verdad? Hoy en día el proyecto contempla que una persona casada que ejerce el derecho a la identidad de género se anularía automáticamente, se disuelve ese matrimonio, aún contra la voluntad de ambas personas. Evidentemente, claro, ambas personas, si deciden divorciarse luego, estarán en el ejercicio también de sus derechos. Cierto. Por lo tanto, lo que hemos dicho es que eso también debe ser enmendado. ¿Cómo tomaron ustedes o cómo ven la postura del diputado hoy, Felipe Kast, futuro senador a partir del 11 de marzo por Evópolis, respecto a la decisión de apoyar este proyecto y la tensión que generó en la derecha su postura? De hecho, Carlos Larraín dio la posibilidad de que se tramite o se apruebe esta burrada. Así es, así es. No, respecto a Felipe Kast, bueno, Evópolis y el diputado Kast, futuro senador, siempre ha sido un aliado a las demandas de la diversidad sexual, no solamente respecto al tema de la identidad de género, sino también respecto al matrimonio igualitario. Ahora, es sumamente importante aclarar que respecto al nuevo gobierno y a Chile Vamos, sería conveniente que el mismo presidente Piñera fuera quien aclarara la postura que va a tomar tanto él como su conglomerado. ¿No está clara a tu juicio? No está clara porque en un principio dijo que no iba a haber órdenes de partido respecto a las demandas de la diversidad sexual. No iba a haber órdenes de partido respecto al matrimonio igualitario, respecto a la identidad de género, que se iba a poder avanzar. En ese sentido, hace unas semanas vimos que el presidente electo en una reunión política con los partidos de Chile Vamos habría cambiado de opinión y habría llamado a rechazar este proyecto de ley específicamente respecto a la identidad de género. Ante dos opiniones tan contrarias, ¿verdad?, en tan poco tiempo, nosotros hemos dicho que sería conveniente que el mismo presidente electo saliera a aclarar si va a haber órdenes de partido, si se va a entrampar o si bien
los proyectos de ley que ya están en tramitación, hay que ser sumamente claro que estos proyectos de ley ya están en tramitación en el Congreso, tienen algún avance legislativo, van a poder seguir su tramitación normal en el espacio democrático, pluralista, como es el Congreso Nacional, donde están representadas todas las visiones de la sociedad y donde, por cierto, a partir del 11 de marzo hay mayoría en ambas cámaras para la aprobación de ambos proyectos, tanto del de ley de identidad de género como del matrimonio igualitario, o si bien desde el Ejecutivo va a haber un entrampamiento de estos proyectos para evitar que concluyan su tramitación. ¿Y tú sientes que la sociedad, Chile en general, está en condiciones de soportar o tolerar que proyectos que ya están en una tramitación bien avanzada puedan ser congelados y un poco quedar bajo un sueño eterno en el Congreso, como ha sucedido con otros proyectos? Es una cosa que sucede después de cada cambio de gobierno, que el Ejecutivo ve dónde aprieta la tecla de énfasis que requiere. Exacto. Yo creo que sería una postura muy poco democrática, porque los proyectos de ley están presentados, los proyectos de ley están en tramitación. Y no solamente la mayoría está en las cámaras, sino que también hemos visto, de acuerdo a los últimos encuestas de opinión, que también hay una mayoría social, por ejemplo, a favor del matrimonio igualitario. En ese sentido, si bien, por ejemplo, el énfasis del próximo gobierno podría estar en lo económico o podría estar en el ámbito internacional, las diferentes comisiones del Congreso permiten avanzar al mismo tiempo en distintos proyectos. Ahora te pregunto una cosa. El candidato de este gobierno, Alejandro Guillé, perdió las elecciones. Así es. Y uno entendía que este candidato tenía una cercanía con estos temas valóricos. Sin embargo, ganó Sebastián Piñera, que, como tú lo decías anteriormente, no tiene una cercanía tan estrecha con estos temas. ¿Hay algún mensaje de la gente, de la sociedad en ese sentido con respecto a estos temas? Tal vez puede que hagamos la lectura de eso y puede decir no son prioridad. ¿Hay otras cosas que son más urgentes? Bueno, habría que contraponerlo con lo que ha elegido también la ciudadanía en el Congreso. Y como te decía, por primera vez en el Senado, que es una de las cámaras más conservadoras, ¿verdad? En general es la cámara que tiene una posición menos favorable hacia proyectos de ley como el matrimonio igualitario, como la ley de identidad de género. Hoy en día hay una mayoría contundente a favor de los dos proyectos. Por lo tanto, la ciudadanía se puede haber expresado de una forma u de otra, pero lo cierto es que hoy en día, en el espacio democrático, que es el Congreso, donde hoy en día están en tramitación los proyectos de ley, hay una contundente mayoría. ¿Va a haber un escenario más favorable, dices tú, para estos temas así es, valóricos? existe una mayoría para el matrimonio igualitario y para la ley de identidad de género. Bueno. Y por lo tanto sería conveniente que se aclarara si estos proyectos van a poder seguir avanzando en su tramitación normal. Quizás el presidente electo va a querer poner urgencia en otros proyectos de ley, pero lo importante es que no se entrampe, que no se detenga, que no se diga, saben que sobre estos temas que ya están en discusión, nosotros ya no vamos a discutir más y se acaba el avance de los proyectos de ley. Nosotros esperamos que en una visión democrática, en una sociedad democrática donde se discuten, ¿verdad?, los distintos temas, estos proyectos de ley puedan seguir avanzando. Juan Enrique, lo último, se nos acaba el tiempo, pero ¿cómo ven ustedes o cómo se enfrenta la visita del Papa con esta discusión o en esta temática que está tan ahí en el tapete en este momento en Chile? ¿Crees que va a haber algún grado de cruce en esta materia? Entre el Papa, la presencia, tal vez algún pronunciamiento sobre estos temas mientras esté en Chile. Nosotros esperamos que no. Y de hecho por eso nos llamó mucho la atención la posición de Fidel Espinosa, puesto que él se puso a interpretar posiciones del Papa, a pesar de que el Papa nunca ha dicho nada respecto a la identidad de género, ni tampoco ha dicho que le moleste que se vote o que el Congreso decida sobre una cuestión que ha sido sometida a su Incluso ha tenido algunos comentarios, algunos pronunciamientos, se podría decir, con bastante tolerancia o apertura hacia este tema. Ha dicho respecto a la diversidad sexual que él no es nadie para juzgar. Exacto. En ese sentido, nosotros creemos que el Papa tiene que saber que viene a un Estado democrático, que viene a un Estado donde las autoridades han sido electas por el voto ciudadano y, por lo tanto, las decisiones que se ponen a disposición del Congreso o de la Presidencia de la República son instituciones que, bajo las reglas que nosotros mismos como sociedad nos hemos dado. En ese sentido, Chile es un país que ha suscrito tratados internacionales de derechos humanos. Yo creo que el Papa sabe muy bien eso, que el Papa sabe a la sociedad que se viene a encontrar, ¿verdad? Además, de acuerdo a las últimas encuestas CADEM, si no me equivoco, el 66% de los católicos aprueba el matrimonio igualitario en nuestro país. Por lo tanto, yo me imagino que el Papa sabe que viene a una sociedad pluralista, a una sociedad que está en una discusión respecto a la discriminación de grupos que
que históricamente han sido postergados, como las personas lesbianas, gays, bisexuales, las personas trans, en particular uno de los grupos más discriminados de la sociedad, y por lo tanto darle solución a estos grupos históricamente postergados debería ser también una preocupación para él, o bien debería ser un tema que él respete profundamente respecto a la discusión que se está dando en la sociedad chilena. Muchas gracias, Juan Enrique. Gracias a ti. Y gracias a ustedes por acompañarnos. Nos encontraremos en algún otro tema de interés de actualidad acá en La Tercera TV. Adiós.